más me dolió no fue el alcohol, fue el silencio. Chavela Vargas dijo eso cuando ya sabía que se iba a morir, cuando el cuerpo ya no le respondía y la voz apenas le salía, porque durante más de 40 años vivió guardando una verdad que no podía decir sin destruirse. El mundo la conoció como la voz más salvaje de México, pero detrás del poncho había una mujer rota, una mujer que bebía no para cantar, sino para olvidar lo que le hicieron cuando era niña, para callar el deseo que no podía nombrar. Pero se llegó el momento de perder y tú tenías mucha razón. Le hago caso al corazón y me muero por volver. Para sobrevivir en un mundo que no perdonaba a las mujeres, que amaban a otras mujeres. Hubo noches en las que Chavela bebió hasta caer, inconsciente en la calle. Años completos de su vida que desaparecieron sin dejar rastro, amores tan intensos que prefirió destruirse antes que perderlos. Y una mujer a la que amó durante décadas que ni siquiera fue a verla morir. Chavela no bebía por vicio, bebía porque decir la verdad en su época podía costarte la carrera o la vida. Y mientras el público aplaudía, cada canción era una confesión disfrazada, un grito contenido, una herida abierta cantada en silencio. En este vídeo no vas a conocer a la leyenda. Vas a entrar en los secretos que Chavela Vargas se llevó a la tumba y en los que ya no pudo seguir ocultando. El abuso que marcó su infancia, el cumpudo, alcohol que casi la mata, las mujeres que amó en la sombra y la razón real por la que desapareció durante años y regresó cuando todos la daban por muerta, porque esto no es una biografía, es una autopsia emocional. Y si quieres entender por qué Chavela cantaba como cantaba, tienes que escuchar lo que nunca se atrevió a decir, en voz alta. Así que quédate, suscríbete y acompáñanos, porque aquí no hablamos de ídolos, hablamos de lo que los rompió por dentro. Isabel Vargas Lizano nació el 17 de abril de 1919 en San Joaquín de Flores, Costa Rica, un pueblo pequeño, rural, donde todo el mundo conocía a todo el mundo y donde ser diferente era peligroso. Su padre, Francisco Vargas, era carpintero, su madre, Herminia Lizano, ama de casa, y tuvieron 14 hijos. 14. Isabel era una de las del medio, y desde niña fue distinta. No jugaba con muñecas, jugaba con sus hermanos varones. Trepaba árboles, se metía en pleitos y usaba la ropa de sus hermanos porque los vestidos le parecían incómodos. Y su madre la regañaba, le decía que parecía varón, que se comportara como niña. Pero Isabel no podía, o no quería, porque desde los 5, 6 años, Isabel sabía algo. Sabía que cuando veía a los niños del pueblo, no sentía nada. Pero cuando veía a ciertas niñas, sentía algo en el estómago, algo que no entendía, algo que la asustaba, porque en el Costa Rica de los años 20 nadie hablaba de eso. Nadie hablaba de que una niña podía sentir cosas por otras niñas. Eso no existía. O si existía, era pecado, era enfermedad, era algo que había que esconder. A los 8 años, Isabel sufrió algo que marcó su vida para siempre. Algo de lo que nunca habló públicamente hasta que tuvo más de 80 años. Y cuando lo contó en voz baja, como si las palabras le quemaran la garganta. Dijo que un tío que visitaba la casa seguido, abusó de ella varias veces durante meses, y que cuando intentó decirle a su madre no le creyó. Le dijo que estaba inventando historias, que los niños inventan cosas para llamar la atención, y que si seguía diciendo esas mentiras, la iban a castigar. Así que Isabel cayó y guardó ese trauma. Profundo, tan profundo, que décadas después, cuando hablaba,
de su infancia. Saltaba de los 7 años a los 10, como si esos años no existieran, como si su mente los hubiera borrado para protegerla. Pero el cuerpo no olvida, y ese abuso dejó marcas. Dejó en Isabel un rechazo al contacto físico masculino, un asco y una desconfianza profunda hacia los hombres. Y también dejó algo más. Dejó la certeza de que no podía confiar en nadie, ni siquiera en su propia madre, porque su madre, que se suponía debía protegerla, eligió creerle a un hombre adulto en lugar de a su hija de 8 años. Los años siguientes fueron difíciles. Isabel seguía siendo diferente. Seguía vistiendo como varón. Y el pueblo empezaba a murmurar. Decían que esa niña era rara, que tenía algo mal, y su familia sentía la vergüenza. Así que cuando Isabel tenía 14 años, su familia tomó una decisión. Decidieron mandarla lejos, a México, con unos primos lejanos que vivían allá. Y la excusa oficial era que en México habría más oportunidades para ella. Pero la verdad era más simple. La estaban exiliando. La estaban mandando lejos porque era una vergüenza, porque no encajaba, porque en un pueblo pequeño, una niña que parecía varón, que se comportaba como varón, que probablemente era lesbiana, aunque nadie usara esa palabra, era inaceptable. Era algo que había que ocultar. Así que la mandaron lejos, con 15 años, a un país que no conocía, con gente que apenas conocía, y sin dinero. Y le dijeron que no regresara hasta que aprendiera a ser mujer, sea lo que eso significara. Isabel llegó a México en 1935, a la Ciudad de México, y los primos que supuestamente la iban a recibir no estaban. No llegaron al lugar acordado. Y Isabel, con 15 años, se quedó sola en una ciudad enorme, sin dinero, sin contactos, sin nada, y tuvo que sobrevivir. Y sobrevivir en la Ciudad de México en los años 30, siendo una adolescente sola, era brutal. Dormía en parques, en portales de edificios, comía lo que encontraba, lo que le daban, y aprendió rápido. Aprendió que tenía que ser dura, que tenía que pelear, que nadie la iba a salvar, que si quería sobrevivir, dependía solo de ella, y se endureció. Se volvió esa mujer brusca que todos conocieron después. Esa mujer que no sonreía fácil, que no confiaba fácil, que parecía hecha de piedra, pero no nació así. La hicieron así. Las circunstancias, el abandono, la necesidad de sobrevivir. Durante esos primeros años en México, Isabel trabajó en lo que pudo, limpiando casas, lavando ropa, sirviendo en restaurantes, cualquier cosa que pagara, y por las noches, cuando tenía donde dormir, que no siempre tenía, se iba a los bares, no a beber. No tenía dinero para eso, sino a escuchar, porque en los bares se cantaba. Se cantaban rancheras, corridos, y a Isabel le gustaba como esas canciones contaban historias de dolor, de traición, de amor, y empezó a cantar para ella misma, en voz baja, y descubrió que tenía una voz grave, ronca, nada femenina, pero poderosa, con emoción, y la gente que la escuchaba se detenía. Y le pedían que cantara más fuerte, y poco a poco, Isabel empezó a cantar en las calles, por monedas, y luego en cantinas, por propinas, y así sobrevivió durante años. A los 19 años, Isabel se dio su primer nombre artístico, Chabela. No se sabe exactamente por qué eligió ese nombre. Algunos dicen que fue por una novia, una mujer que conoció y con quien tuvo su primera relación amorosa. Otros dicen que simplemente le gustaba cómo sonaba. Pero desde ese momento, Isabel murió y nació Chabela. Y Chabela era diferente de Isabel. Chabela usaba pantalones, siempre.
Chabela fumaba, Chabela bebía, Chabela no se disculpaba por ser quien era. Y Chabela se enamoró de mujeres, abiertamente. Bueno, tan abiertamente como se podía en el México de los años 40, 1940. Chabela tiene 22 años y está cantando en una cantina del centro de la Ciudad de México. Una cantina de mala muerte, llena de borrachos y prostitutas. Y esa noche entra una mujer bella, elegante, claramente no pertenece a ese lugar. Y esa mujer se sienta en una mesa del fondo y pide un tequila. Y escucha a Chabela cantar. Y cuando Chabela termina, la mujer la llama y le dice: «Tienes una voz especial, pero estás desperdiciándola aquí». Esa mujer era Alicia. Y aunque Chabela nunca dijo su apellido, años después supo que Alicia venía de una familia acomodada, que era casada, que tenía hijos, pero que también tenía una vida secreta, una vida donde amaba a mujeres. Y esa noche, Alicia y Chabela conectaron. Y comenzó una relación que duraría 8 años. 8 años de amor escondido, de encuentros secretos, de hoteles, de mentiras, porque Alicia no podía dejar a su esposo, no podía dejar su vida respetable, así que Chabela era su secreto, su escape. Y Chabela aceptaba eso, porque era lo único que podía tener. Porque amar a una mujer abiertamente en el México de los 40 era imposible, era ilegal, era peligroso, así que aceptaba las migajas, aceptaba ser el secreto, y sufría cada vez que Alicia se iba, cada vez que volvía a su esposo, a su vida normal. Y Chabela se quedaba sola, y empezó a beber más, mucho más, para olvidar, para no sentir, para soportar ser el amor secreto de alguien. Durante esos años, Chabela seguía cantando, en cantinas, en bares, y su reputación crecía, no como estrella, pero como una cantante auténtica, una que cantaba con el alma. Y empezó a conocer gente del ambiente artístico, pintores, escritores, actores, y uno de ellos era José Alfredo Jiménez, el compositor más importante de rancheras en México. Y José Alfredo escuchó a Chabela y quedó fascinado, no con su belleza. Chabela nunca fue convencionalmente bella. Quedó fascinado con su voz, con su interpretación, y le dijo algo que Chabela nunca olvidó. Le dijo: «Tú no cantas canciones, tú las vives, y eso es lo que te va a hacer grande». Y tenía razón. 1948. Alicia termina la relación con Chabela, sin explicaciones. Solo dice que no puede más, que es muy difícil, que tiene que pensar en su familia. Y Chabela queda destrozada y cae en el alcohol de una forma que no había caído antes. Y durante 2 años, de 1948 a 1950, Chabela prácticamente desaparece. Está tan hundida en el alcohol que hay semanas que no recuerda, que se despierta en lugares que no reconoce, con gente que no conoce, y casi muere varias veces de sobredosis de alcohol, de peleas en cantinas, de accidentes. Pero algo en ella se resiste, algo en ella quiere sobrevivir, y poco a poco, con ayuda de amigos que no la abandonaron, sale, no completamente. Nunca salió completamente del alcohol, pero salió lo suficiente para volver a cantar. 1951. Chabela tiene 32 años y consigue su primera presentación importante en el Teatro Blanquita, un teatro pequeño pero respetable. Y esa noche, algo pasa. Chabela sale al escenario vestida de hombre, pantalones, camisa, poncho, y el público se sorprende, porque las cantantes de rancheras usaban vestidos tradicionales, trajes de tehuana, pero Chabela sale así, masculina, y canta
canta La Llorona, y su voz llena el teatro, esa voz grave, rota, llena de dolor, y el público queda en silencio. Y cuando termina, nadie aplaude por 1 segundo, 2 segundos, y Chabela piensa que fue un fracaso, pero entonces alguien empieza a aplaudir, y luego otro, completo está de pie, aplaudiendo, gritando, y Chabela no puede creerlo, porque, por primera vez en su vida, sintió aceptación. Sintió que su diferencia, en lugar de ser maldición, era su fuerza. Y así comenzó su carrera real. Presentaciones en teatros, en eventos privados, y su fama creció. Pero nunca fue fama masiva, nunca fue estrella comercial, porque Chabela no encajaba, su imagen no vendía, su voz no era bonita en el sentido tradicional, y su sexualidad era un secreto a voces. Todos en el ambiente sabían que Chabela era lesbiana, pero nadie lo decía públicamente, porque en los años 50, decirlo significaba el final de una carrera, significaba ser arrestada, significaba ser enviada a manicomios para curarla. Así que Chabela vivía en una especie de limbo. Era aceptada en ciertos círculos artísticos e intelectuales, pero rechazada por la sociedad en general. Y esa dualidad la acompañó toda su vida. 1953. Chabela conoce a Frida Kahlo y se enamora profundamente. Porque Frida era todo lo que Chabela admiraba. Era artista, era rebelde, era bisexual y no se escondía. Y Frida, que estaba enferma, que estaba en sus últimos meses de vida, aceptó el amor de Chabela. Y tuvieron una relación, breve pero intensa. Y Chabela le cantaba en su casa, en su cama, mientras Frida pintaba o descansaba. Y esos fueron meses de felicidad para Chabela, porque Frida no la escondía. La presentaba a sus amigos como su amante, abiertamente. Y Chabela se sentía validada, se sentía vista, pero la felicidad duró poco, porque Frida murió en julio de 1954, y Chabela quedó devastada, y volvió al alcohol. Y durante años después, cada vez que cantaba La Llorona, pensaba en Frida, cada vez, y lloraba, y el público pensaba que era actuación, pero no lo era, era dolor real. Era duelo que nunca terminó. Los años 50 y 60 fueron años de trabajo constante para Chabela. Cantaba en teatros, en peñas, en casas de ricos que la contrataban para sus fiestas. Y bebía. Bebía todo el tiempo. Antes de cantar, después de cantar, durante, y su cuerpo empezaba a fallar. Su hígado, su páncreas. Pero seguía bebiendo, porque el alcohol era la única forma que conocía de lidiar con el dolor, con la soledad, con ser quien era en un mundo que no la aceptaba, y sus amigos le suplicaban que parara, que se cuidara, pero Chabela no escuchaba, porque en el fondo no creía que mereciera cuidado, no creía que mereciera vivir mucho tiempo. Había internalizado tanto rechazo, tanta vergüenza, que creía que su vida no valía mucho. 1961. Chabela conoce a Ava Gardner, la actriz de Hollywood. Y según versiones que Chabela contó décadas después, tuvieron un affaire breve, intenso. Ava estaba en México filmando una película y conoció a Chabela en una fiesta y quedó fascinada. Y pasaron noches juntas y Chabela se enamoró otra vez, como siempre se enamoraba, completamente, sin medias tintas. Pero Ava tenía que regresar a Estados Unidos. Y cuando se fue, le prometió a Chabela que volverían a verse. Pero no volvió. Y Chabela esperó. Esperó cartas, esperó llamadas, esperó años. Y nunca llegó nada. Y ese fue otro dolor, otro amor no correspondido, otro rechazo. Y Chabela bebió más, y cantó más, y el ciclo continuaba. Los años 70 fueron los peores.
Chabela estaba en sus 50 y su carrera estaba estancada. Ya no la contrataban tanto, porque había cantantes más jóvenes, más comerciales. Y Chabela era vista como reliquia del pasado, y el alcohol la estaba destruyendo. Estaba tan enferma que había días que no podía levantarse de la cama. Y económicamente estaba mal, muy mal, porque nunca tuvo buen manejo de dinero. Gastaba lo que ganaba en alcohol, en mujeres, en ayudar a amigos que después la traicionaban. Y llegó un punto, alrededor de 1975, donde Chabela tocó fondo. Estaba viviendo en un cuarto pequeño, sin dinero, sin trabajo, enferma, sola, y consideró seriamente el suicidio. Tenía una pistola, y hubo noches que la puso en su sien, y estuvo a punto, pero algo la detenía. Tal vez cobardía, tal vez un último vestigio de esperanza, tal vez simplemente no era su momento, y entonces apareció ella, la mujer que cambiaría todo. Su nombre era Alicia Cano, y no era famosa, no era artista, era una mujer normal, trabajadora social. Y conoció a Chabela por casualidad, en un hospital. Chabela estaba ahí por problemas del hígado, y Alicia trabajaba ahí. Y conectaron, y Alicia vio en Chabela algo que otros ya no veían. Vio a una mujer que necesitaba ayuda, que merecía ser salvada, y decidió ayudarla. Y sacó a Chabela del hospital, y la llevó a su casa, y la cuidó, y la ayudó a dejar el alcohol. No de golpe, eso era imposible, pero poco a poco. Y Chabela, que tenía 57 años, que creía que su vida había terminado, encontró una razón para seguir. Encontró amor, amor real, no un affaire, no un amor secreto, sino una pareja, alguien que la quería tal como era, con sus demonios, con su pasado, con todo. Y durante los siguientes años, de 1976 a 1985, Chabela vivió con Alicia. Y fueron los años más estables de su vida, no los más felices, porque Chabela cargaba demasiado trauma para ser completamente feliz. Pero fueron años de paz relativa, de amor consistente, y Chabela empezó a cantar otra vez. No mucho, pero cantaba. Y el alcohol disminuyó, no desapareció, pero ya no era lo que era, y su salud mejoró, y algunos productores empezaron a notarla otra vez, a ver que todavía tenía algo, que su voz, aunque más deteriorada, seguía siendo única. 1987. Pedro Almodóvar, el director español, escucha a Chabela y queda obsesionado, y decide usar su música en su película La Ley del Deseo. Y la película se estrena, y de repente, Chabela es descubierta por una nueva generación, por jóvenes en España, en Europa, que nunca la habían escuchado, y quieren más. Y Almodóvar la invita a España, y Chabela, que tiene 68 años, viaja y da un concierto, y es un éxito rotundo. Y de repente, después de décadas de obscuridad, Chabela es famosa, internacionalmente famosa. Y a los 68 años, su carrera resucita, y durante los siguientes años, Chabela vivió lo que ella llamó mi segundo nacimiento. Grabó nuevos discos, dio conciertos en Europa, en Estados Unidos, llenó teatros, ganó premios, y la prensa quería entrevistarla. Y Chabela, que durante décadas escondió su sexualidad, decidió algo. Decidió que era hora de ser honesta. Tenía 70 años, 80. ¿Qué le iban a hacer? Ya había vivido demasiado. Ya había sufrido demasiado. Así que empezó a hablar. En entrevistas, decía: yo nunca me casé con un hombre porque no me interesaban los hombres, y he amado a muchas mujeres en mi vida. Y al principio,
La prensa mexicana se escandalizó. Pero el público internacional la aplaudió, la celebró. Porque Chabela, al salir del closet a los 70 años, se convirtió en ícono LGBT, en símbolo de resistencia, de vivir tu verdad aunque tarde, aunque te cueste. Pero no todo era perfecto, porque Alicia, la mujer con quien vivía, no quería esa exposición. No quería que Chabela hablara públicamente de su relación, porque Alicia tenía familia, tenía una vida privada que quería mantener privada, y eso causó fricción, causó peleas, porque Chabela, después de haber estado escondida toda su vida, quería ser libre, quería poder decir, esta es mi pareja, pero Alicia no estaba lista para eso, y esa diferencia, con el tiempo, terminó separándolas. En 2005, después de casi 30 años juntas, se separaron, no por falta de amor, sino por diferencias irreconciliables. Y Chabela, que tenía 86 años, quedó sola otra vez, y eso la rompió, porque Alicia había sido su ancla, su estabilidad. Y sin ella, Chabela volvió a sentir ese vacío que había sentido toda su vida. Los últimos 7 años de la vida de Chabela fueron complicados. Seguía cantando, seguía dando entrevistas, pero estaba sola. Y la soledad, a los 80 y tantos, es diferente, es más pesada, porque sabes que el tiempo se acaba, que las personas que amas se están muriendo, que tal vez no haya tiempo para reconciliaciones. Chabela intentó reconciliarse con Alicia. La llamaba, le mandaba cartas, pero Alicia no respondía, o respondía poco. Y Chabela interpretaba eso como rechazo, y le dolía profundamente, porque Alicia era el gran amor de su vida, no Frida, no Ava, sino Alicia, la mujer que la salvó, la que estuvo ahí en los peores momentos, y ahora no estaba. 2011. Chabela tiene 92 años y está enferma, muy enferma, problemas respiratorios, problemas cardíacos, y sabe que no le queda mucho tiempo. Y hace algo. Graba un último disco, La Luna Grande, y en ese disco canta con una voz que ya casi no existe. Una voz quebrada, frágil, pero con más emoción que nunca. Porque sabe que es su despedida, su último mensaje. Y en las entrevistas para promocionar el disco, habla de su vida, habla del abuso que sufrió de niña, habla de las mujeres que amó, habla de Alicia y le manda un mensaje. Le dice, si estás escuchando esto, quiero que sepas que nunca dejé de Lorima amarte y que entiendo por qué te fuiste y que te perdono y espero que tú me perdones a mí. Y llora en cámara y el entrevistador llora y todos los que ven esa entrevista lloran, porque es desgarrador ver a una mujer de 92 años al final de su vida pidiendo perdón por haber querido ser libre. Mayo de 2012. Chabela es hospitalizada, problemas respiratorios severos, y saben que es el final. Y la noticia se esparce, y gente viene a visitarla. Amigos, músicos, admiradores, políticos, todos quieren despedirse, pero Chabela solo pregunta por una persona. Pregunta si Alicia viene, y le dicen que ya la llamaron, que le avisaron, pero que no ha respondido. Y Chabela asiente y no dice nada más. Pero su rostro dice todo. Dice decepción, dice tristeza, dice que va a morir sin la persona que más quiere. Y así es, 5 de agosto de 2012. Chabela está muriendo y alguien le pregunta, ¿en qué piensas, Chabela? Y ella dice, en todo lo que callé. Y es verdad, porque Chabela cayó mucho. Cayó el abuso,
Cayó el dolor, cayó el rechazo, cayó los amores imposibles. Y cuando finalmente habló, cuando finalmente fue honesta, fue al final, cuando ya no importaba tanto, cuando ya no podía cambiar nada. Y eso es triste, es profundamente triste, porque Chabela merece haber vivido libre desde el principio, merecía haber amado abiertamente, merecía no haber tenido que esconderse, pero no pudo, porque nació en el tiempo equivocado, en el lugar equivocado, y tuvo que sobrevivir como pudo, y lo hizo. Sobrevivió 93 años, contra todo pronóstico, contra el abuso, contra el alcoholismo, contra la pobreza, contra el rechazo, y se convirtió en leyenda, pero pagó un precio enorme, y ese precio fue su felicidad, su paz, su capacidad de amar sin miedo. Chabela muere a las 4 de la tarde, y Alicia no está ahí, nunca llegó, y eso, tal vez, fue lo más triste de todo, que la mujer que Chabela amó durante 40 años no pudo darle esa última despedida. Y tal vez Alicia tenía sus razones. Tal vez era demasiado doloroso. Tal vez no podía enfrentar ver morir a Chabela. Pero el resultado es el mismo. Chabela murió sola, emocionalmente sola, rodeada de gente que la admiraba, pero sin la persona que amaba. El funeral fue masivo. Miles de personas, políticos, artistas, gente común, y todos lloraban. Y todos hablaban de su legado, de su música, de su valentía, y tenían razón. Chabela fue valiente, pero también fue víctima. Víctima de una sociedad que no la aceptaba, víctima de un sistema que castigaba la diferencia, víctima de un tiempo donde ser lesbiana era considerado enfermedad, y tuvo que vivir escondida, tuvo que beber para soportar, tuvo que callar para sobrevivir, y ese silencio la mató, lentamente, durante décadas. Y cuando finalmente rompió ese silencio, cuando finalmente habló, fue tarde. Demasiado tarde para cambiar su vida, pero no, demasiado tarde para cambiar otras vidas, porque después de su muerte, muchas personas, especialmente mujeres LGBT en Latinoamérica, encontraron en Chabela un modelo, un ejemplo de que puedes ser diferente, y puedes sobrevivir, y puedes ser leyenda, aunque duela, aunque cueste, aunque tengas que esperar 90 años para ser libre. Hoy, 13 años después de su muerte, Chabela Vargas es recordada como una de las más grandes intérpretes de música ranchera de todos los tiempos. Sus discos siguen vendiéndose, sus canciones siguen siendo cantadas, y nuevas generaciones la descubren, y se enamoran de su voz, de su presencia, de su autenticidad. Pero pocos conocen la historia completa. Pocos saben del abuso, del alcoholismo que casi la mata, de los amores imposibles, de la soledad, de los secretos que guardó. Y tal vez es mejor así. Tal vez Chabela hubiera querido eso, ser recordada por su arte, no por su dolor, pero el dolor es parte del arte. El dolor es lo que hizo su voz tan especial, tan única, tan llena de verdad, porque Chabela no cantaba. Chabela sangraba en cada canción, y esa sangre, ese dolor, es lo que conectaba con la gente. Es lo que sigue conectando. ¿Qué piensas? ¿Crees que Chabela debió haber salido del closet antes? ¿Entiendes por qué esperó tanto? ¿Se puede culpar a alguien por esconderse, cuando revelar su verdad significaba destruir su vida? Déjamelo en los comentarios. Y si esta historia te conmovió, si te hizo pensar en el precio de ser diferente, en el costo del silencio, compártela. Porque historias como la de Chabela necesitan ser contadas, necesitan ser recordadas, no solo como inspiración, sino como recordatorio. Recordatorio de que hace solo unas décadas, ser LGBT era crimen,
Era enfermedad. Era algo por lo que te podían matar. Y que personas como Chavela sobrevivieron eso. Y nos dejaron su arte, y su ejemplo, y su dolor. Para que nosotros no tengamos que sufrir lo mismo. En el próximo vídeo, otra historia. Otro artista, otro secreto, otra vida vivida en las sombras. Nos vemos ahí.